La noche del 31 de julio de 2006, Cuba entera se quedó en silencio. Las transmisiones de televisión se interrumpieron, los noticieros detuvieron su programación habitual y el país entero esperó con el corazón en la garganta. En la pantalla apareció un joven con semblante serio, gafas finas y tono solemne, Carlos Balenciaga. Muy pocos cubanos fuera de los círculos del poder sabían quién era, pero esa noche se convirtió en el rostro de un momento histórico. Con voz firme, Balenciaga leyó una proclama que cambiaría el curso de la historia reciente. Fidel Castro, tras someterse a una complicada operación quirúrgica, delegaba provisionalmente sus responsabilidades en su hermano Raúl Castro. Aquellas palabras, tan breves como trascendentales, marcaron el fin de una era y el inicio de otra. El impacto fue inmediato. No era solo un comunicado sobre la salud de un dirigente, sino un mensaje político de enorme peso. Por primera vez en casi medio siglo, el poder que había permanecido concentrado en un solo hombre pasaba, aunque fuera temporalmente, a otras manos. Lo más sorprendente fue que el anuncio no lo hizo un general, un ministro o un miembro veterano del partido, sino un joven funcionario que hasta ese momento había trabajado en la sombra. La aparición de Balenciaga en la televisión nacional no fue casualidad. Era una señal cuidadosamente pensada. El portavoz del anuncio no hablaba en nombre de una institución, sino en nombre directo del líder convaleciente. En otras palabras, su voz era la prolongación de la de Fidel. Esa elección revelaba el carácter profundamente personalista del sistema político cubano de la época. En un modelo donde la figura del líder concentraba la autoridad y la legitimidad, el poder no dependía solo de los cargos, sino de la proximidad con el comandante. Por eso, que fuera precisamente su secretario personal quien comunicara la noticia al país tenía un valor simbólico enorme. Fidel confiaba plenamente en Balenciaga, el hombre que conocía su agenda, sus hábitos y su manera de decidir. Su rostro serio frente a las cámaras fue la representación visual de la continuidad, un mensaje silencioso de que, aunque Fidel estuviera ausente, su voluntad seguía guiando los acontecimientos. Pero aquella misma noche también se plantó la semilla de una transición inevitable. La palabra provisional se convirtió en la clave de todo. Lo que parecía una pausa temporal en realidad marcaba el comienzo de un cambio estructural en el modo de ejercer el poder. A partir de ese momento, Cuba comenzaría a vivir una lenta pero constante redistribución de autoridad, un proceso en el que las instituciones ganarían espacio y la figura del líder histórico empezaría a retirarse gradualmente. Para quienes estaban dentro del sistema, este cambio no fue inmediato ni evidente, pero ya estaba en marcha. En medio de ese contexto, Carlos Balenciaga emergió como una figura enigmática. Había nacido del propio sistema, formado en la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y en la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, organizaciones que funcionaban como escuelas de liderazgo político en la Cuba socialista. Desde muy joven se destacó por su disciplina, su lealtad y su habilidad para ejecutar con precisión las directrices que recibía. No provenía de la generación de los combatientes de la Sierra Maestra, sino de la de los administradores formados bajo la institucionalidad revolucionaria. Su ascenso fue rápido y ejemplar, el de un cuadro hecho en los moldes del Estado cubano. A lo largo de los años, Fidel Castro lo había convertido en su asistente personal, y más tarde en jefe de su despacho, un cargo de enorme responsabilidad. Desde allí, Balenciaga organizaba la agenda del líder, seleccionaba los informes más importantes y controlaba el acceso de ministros, diplomáticos y colaboradores al comandante en jefe. Su trabajo era mantener el flujo de decisiones sin demoras, asegurarse de que las instrucciones de Fidel se cumplieran y, sobre todo, proteger el ritmo interno del gobierno. En ese papel discreto pero esencial, se convirtió en una de las personas más cercanas al poder real. Por eso, cuando la salud de Fidel se deterioró, no sorprendió que fuera Balenciaga quien saliera a comunicar la noticia al país. En aquel momento él no era simplemente un funcionario, era el rostro de la confianza. Su tono pausado, sus palabras medidas y su presencia contenida transmitían la idea de estabilidad dentro de la incertidumbre. Era el mensajero del fin de una etapa, pero también el guardián de la transición. Años después, cuando los historiadores analizan ese momento, coinciden en que el 31 de julio de 2006 no fue solo una fecha médica o administrativa. Fue el punto de inflexión en el modelo de liderazgo cubano. Por primera vez, el sistema tuvo que reorganizarse sin la presencia constante de su fundador. Y en el centro de esa noche histórica,
con una hoja en la mano y millones de miradas sobre él, Carlos Balenciaga quedó grabado en la memoria colectiva como el hombre que anunció el principio del fin. Para comprender la ascensión meteórica de Carlos Balenciaga, es necesario adentrarse en los mecanismos internos de formación de líderes dentro del sistema político cubano. En la Cuba de los años 90 y principios de los 2000, las organizaciones juveniles y estudiantiles no eran simples espacios de participación, sino verdaderas escuelas de poder. La Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, funcionaban como laboratorios donde se moldeaban los cuadros que algún día ocuparían puestos estratégicos en el Estado. Desde los primeros años de su juventud, Balenciaga destacó como un estudiante disciplinado, trabajador, de pensamiento estructurado y de una fidelidad inquebrantable al proyecto revolucionario. En la FEU aprendió el arte de hablar en público, de dirigir reuniones y de gestionar conflictos. Allí comprendió algo fundamental, que en Cuba la política no se aprende en las urnas, sino en las asambleas. Aprendió a escuchar, a convencer, a organizar y sobre todo a transmitir la línea del partido con naturalidad y convicción. Quienes lo conocieron en esa etapa lo describen como un joven reservado, cuidadoso con sus palabras, pero con una capacidad enorme para sintetizar ideas complejas y presentarlas con serenidad. En un sistema donde la prudencia y la lealtad son virtudes cardinales, ese tipo de temperamento era el ideal. Después de destacar en la FEU, su siguiente paso fue la Unión de Jóvenes Comunistas, la cantera principal del Partido Comunista de Cuba. Allí su ascenso fue constante. No tardó en convertirse en uno de los cuadros más visibles de su generación. Su trabajo era meticuloso, su comportamiento impecable y su ideología perfectamente alineada con la ortodoxia del sistema. En la UJC aprendió la estructura del poder, los tiempos del discurso, la lógica de la jerarquía y el valor del silencio. En ese mundo, cada palabra tiene peso y cada error cuesta años. Balenciaga no erraba. Esa reputación lo llevó directamente a los espacios donde la política real se decide. Su talento para la organización y su discreción lo convirtieron en un candidato ideal para tareas de confianza. Fue así como, poco a poco, fue acercándose al entorno más íntimo de Fidel Castro. Su capacidad para cumplir órdenes sin improvisar, para mantener la calma ante la presión y para no buscar protagonismo, lo transformaron en una figura valiosa dentro de un círculo donde la confianza lo es todo. Fidel, que siempre tuvo una extraordinaria intuición para detectar a los jóvenes fieles y disciplinados, lo notó. En cuestión de pocos años, Carlos Balenciaga pasó de ser un dirigente juvenil a convertirse en secretario personal del comandante en jefe. Desde esa posición, ya no solo transmitía directrices, ahora formaba parte de la maquinaria que las ejecutaba. Su trabajo consistía en coordinar reuniones, revisar informes, preparar discursos y asegurarse de que la agenda del líder transcurriera sin tropiezos. Era, literalmente, la sombra de Fidel. A su alrededor, todo debía funcionar con precisión milimétrica. Un error de horario, un documento equivocado o una palabra fuera de lugar podían tener consecuencias políticas. Con el paso del tiempo, su cargo se formalizó aún más. Jefe de despacho del comandante en jefe. Aquello significaba mucho más que un título administrativo. El despacho de Fidel era el centro nervioso del poder cubano, el punto donde se cruzaban informes económicos, reportes de inteligencia, decisiones de política exterior y directrices ideológicas. Ser el responsable de ese espacio implicaba conocer lo que casi nadie sabía: los ritmos, los gestos, las prioridades y los estados de ánimo del líder máximo. En un sistema donde la política era una extensión del carácter de una sola persona, esa cercanía equivalía a un poder enorme, aunque nunca se le nombrara en voz alta. Balenciaga ejercía esa función con un estilo propio, sobrio, meticuloso, sin aspavientos. Su figura rara vez aparecía en los medios y su voz casi nunca se escuchaba en público, pero en el interior del aparato estatal su nombre era conocido y respetado. Quien necesitaba audiencia con Fidel debía pasar por él. Quien pretendía entregar un informe urgente debía conseguir su aprobación. Controlar la agenda era controlar el acceso, y controlar el acceso, en la práctica, era ejercer poder real. Aquel joven, formado en los pasillos universitarios, había alcanzado el nivel donde el poder ya no se mide por títulos, sino por la distancia que lo separa del líder. Fidel valoraba en él algo que siempre buscó en sus colaboradores más cercanos: una lealtad casi religiosa y una eficiencia absoluta.
Balenciaga entendía el pensamiento del comandante, sabía anticipar sus necesidades y traducir sus ideas en planes concretos. Si Fidel quería lanzar una campaña, reorganizar un ministerio o responder a una crisis, su secretario era quien transformaba esa voluntad en acción inmediata. Era la pieza que convertía la inspiración en ejecución. Por eso, dentro del Palacio de la Revolución, muchos lo veían como el traductor operativo del líder. Sin embargo, ese ascenso meteórico escondía una paradoja. Todo el poder que poseía Balenciaga dependía de una sola fuente: la confianza personal de Fidel. No tenía una base política propia, ni un ejército que lo respaldara, ni un grupo de poder en el partido. Su autoridad era un préstamo, y como todo préstamo, podía retirarse en cualquier momento. Mientras Fidel estuviera activo, esa relación le garantizaba protección y prestigio. Pero si la salud del comandante fallaba o el equilibrio del poder cambiaba, ese mismo vínculo podía volverse peligroso. Su ascenso, brillante y rápido, llevaba dentro la semilla de su futura vulnerabilidad. Aún así, en los años de plenitud, Carlos Balenciaga vivió lo que muchos solo podían imaginar: la cercanía diaria con el epicentro de la historia cubana. Desde su escritorio pasaban discursos, proyectos, decisiones y secretos de Estado. Fue testigo silencioso de los últimos grandes gestos del liderazgo de Fidel, de sus madrugadas de trabajo y de sus maratones de ideas. En aquel entorno, su papel no era cuestionar, sino garantizar que todo funcionara. Su poder era invisible pero absoluto. Era el custodio de la puerta, el hombre que hacía posible el orden en medio del caos. Así, el joven dirigente formado en la disciplina universitaria se había convertido en el guardián del corazón del poder. Había alcanzado la cima por su talento y su fidelidad, pero también por pertenecer a un tipo de liderazgo que ya empezaba a envejecer. Lo que para él fue una cumbre, para otros dentro del sistema empezaba a ser una anomalía. Una forma de autoridad que dependía de una sola persona y no de las instituciones. Y en esa contradicción entre el personalismo de Fidel y la necesidad de institucionalización que representaba Raúl, comenzó a gestarse lentamente el destino que marcaría su caída. Una vez instalado en el corazón del poder, Carlos Balenciaga asumió una de las responsabilidades más delicadas que alguien podía tener en Cuba: ser el guardián del acceso a Fidel Castro. En un sistema donde la autoridad se concentraba en una sola figura, controlar quién podía ver al líder, cuándo y con qué motivo era mucho más que una tarea administrativa. Era un acto político en sí mismo. Desde su oficina en el Palacio de la Revolución, Balenciaga coordinaba la agenda, filtraba los mensajes, organizaba las audiencias y decidía qué información llegaba al comandante en jefe. Cada llamada, cada nota, cada documento pasaba por sus manos antes de alcanzar el escritorio de Fidel. Era, en la práctica, el filtro del poder, un cargo invisible pero decisivo, que lo convertía en el mediador entre el líder y todo lo demás. Las imágenes que quedaron de aquellos años muestran a Balenciaga siempre cerca del comandante, sosteniendo documentos, ajustándole el sombrero, acompañándolo en sus recorridos, discretamente detrás de él, pero siempre presente. En la cotidianidad, su papel era el de mantener el ritmo y el orden de la jornada, pero simbólicamente representaba algo mucho más profundo: la proximidad al centro del poder absoluto. Quien controlaba el acceso al líder, controlaba también el flujo de decisiones. Y en un país donde una orden de Fidel podía mover ministerios enteros, esa función equivalía a tener una influencia incalculable. Durante la crisis de salud de 2006, su rol alcanzó su punto más alto. Según se cuenta, Balenciaga permaneció junto a Fidel durante más de 100 horas seguidas, coordinando la comunicación entre los médicos, el Consejo de Estado y la familia. En esos días de incertidumbre, mientras el país entero contenía la respiración, él se convirtió en el intermediario más confiable entre el comandante enfermo y el Estado que necesitaba seguir funcionando. Nadie fuera del círculo íntimo sabía realmente qué ocurría, pero el rostro sereno de Balenciaga transmitía la idea de continuidad, de que, a pesar de todo, la revolución seguía en marcha. A partir de esa etapa, su nombre empezó a asociarse con una estructura singular que operaba dentro del Estado pero a la vez fuera de él: el llamado Grupo de Apoyo al Comandante en Jefe. Este grupo, integrado por técnicos, planificadores y asesores leales a Fidel, tenía la tarea de ejecutar directamente las órdenes del líder sin pasar por los ministerios ni por las cadenas burocráticas tradicionales. En la práctica, funcionaba como un gobierno paralelo, una red de acción inmediata que respondía solo a la voluntad personal del comandante.
Si Fidel quería lanzar un proyecto, reorganizar una empresa o poner en marcha una campaña, bastaba con que lo mencionara. El grupo de apoyo, y entre ellos Balenciaga, lo convertía en realidad, muchas veces saltando por encima de los procedimientos normales. Esa manera de gobernar reflejaba perfectamente el estilo de Fidel. Carismático, improvisador, directo y personal. Le gustaba involucrarse en los detalles, conocer los informes de primera mano y decidir sin intermediarios. Su autoridad provenía no solo del cargo, sino de su presencia y su magnetismo. Para que ese sistema funcionara, necesitaba operadores capaces de traducir sus ideas en acción inmediata, y Balenciaga era uno de ellos. Su cercanía, su disciplina y su discreción lo hacían ideal para ese papel. Pero lo que para Fidel era un modelo eficiente, para otros dentro del aparato estatal era un problema. El grupo de apoyo representaba una duplicación del poder, una estructura informal que podía emitir órdenes por encima de las instituciones oficiales. Con el paso del tiempo, esta tensión se volvió más evidente. Raúl Castro, acostumbrado a la organización militar y al respeto estricto de la jerarquía, veía con preocupación ese tipo de funcionamiento. Para él, el Estado debía ser un mecanismo ordenado, institucional, donde cada decisión pasara por los canales establecidos y quedara registrada en actas. En cambio, el estilo de Fidel, y por extensión el de su entorno más cercano, se basaba en la velocidad, la improvisación y la confianza personal. Mientras Fidel estaba al mando, el grupo de apoyo era su herramienta más eficaz. Pero una vez que su salud se debilitó y Raúl comenzó a asumir responsabilidades mayores, esa estructura empezó a ser vista como un obstáculo, como un reliquia del viejo modo de gobernar. En ese momento, la posición de Balenciaga se volvió frágil. Su poder dependía completamente de la cercanía con un líder que ya no podía estar presente en todas las reuniones ni firmar todas las órdenes. Aquello que durante años había sido su mayor fortaleza, su relación directa con Fidel, comenzó a convertirse en su vulnerabilidad. Desde la lógica del nuevo liderazgo, el despacho del comandante en jefe, con su red de asistentes y su autoridad derivada, ya no encajaba en el esquema de institucionalidad que Raúl quería imponer. El país debía prepararse para una nueva etapa, más ordenada y jerárquica, y en ese rediseño no había lugar para estructuras personalistas. Balenciaga intentó adaptarse. Su lealtad a Fidel era incuestionable, pero comprendía que los tiempos estaban cambiando. Sin embargo, el equilibrio era imposible. En la práctica, representaba una época, una manera de ejercer el poder, y el nuevo ciclo político necesitaba marcar distancia con todo eso. El grupo de apoyo, que había sido tan útil para la acción directa del comandante, pasó a ser visto como un símbolo del desorden, una sombra del pasado que debía desaparecer para que el Estado pudiera avanzar hacia una forma de gobierno más racionalizada. Así, poco a poco, el hombre que había controlado la puerta del despacho más poderoso de Cuba comenzó a quedar aislado. Las órdenes dejaron de pasar por él, los contactos se redujeron, las llamadas se espaciaron. La estructura que durante años había operado a su alrededor empezó a desmantelarse. En apariencia todo seguía igual, pero en la práctica el poder se estaba desplazando. Las decisiones ya no fluían desde el escritorio de Fidel, sino desde las reuniones que Raúl presidía con los ministerios y las Fuerzas Armadas. El centro de gravedad del sistema se movía, y con él, el destino de todos los que habían construido su carrera a la sombra del líder histórico. En ese cambio silencioso, Carlos Balenciaga pasó de ser un operador esencial a convertirse en una figura incómoda. Su nombre seguía asociado a la confianza absoluta del comandante, pero ya no tenía función concreta. Era, de algún modo, un símbolo del viejo orden en un tiempo que comenzaba a mirar hacia otra dirección. Y como suele ocurrir en los sistemas donde la política se basa en equilibrios delicados, esa condición de símbolo bastó para convertirlo en vulnerable. Lo que vendría después sería su caída. Un proceso que comenzaría con un error aparentemente menor y terminaría con su desaparición de la vida pública. Pero esa parte de la historia pertenece al siguiente capítulo, cuando la voz de Fidel Castro comenzó a escucharse con menos frecuencia y las reuniones en el Palacio de la Revolución perdieron aquella intensidad nocturna que lo caracterizaba. El sistema político cubano empezó a experimentar un cambio silencioso pero profundo. Ya no se trataba solo de una cuestión de salud o de tiempo, sino de estilo, de forma de entender el poder. Durante casi 5 décadas, Fidel había gobernado de una manera directa, impulsiva, personal y emocional.
Su forma de liderar se basaba en la palabra, en la presencia y en la energía. Lo mismo podía discutir un problema de economía que dar una orden sobre un plan de salud o una política exterior. Todo pasaba por su mirada, todo se decidía con su voz. En cambio, Raúl Castro, que ahora asumía gradualmente las responsabilidades del Estado, representaba el polo opuesto: la jerarquía, el orden y la disciplina militar. El cambio no fue abrupto, pero se sintió en cada rincón del aparato gubernamental. Donde antes bastaba con una llamada o una indicación directa del comandante, ahora era necesario seguir los canales formales, presentar informes, esperar la aprobación de los comités y respetar la cadena de mando. Lo que Fidel llamaba resolver, esa palabra mágica que convertía las ideas en acción inmediata, comenzó a sustituirse por una nueva lógica: planificar. En el lenguaje cotidiano de la administración cubana, esas dos palabras simbolizan dos formas opuestas de entender la gestión. Para un país acostumbrado al liderazgo carismático, aquella transición hacia la institucionalidad era una transformación profunda, casi cultural. En medio de ese proceso, Carlos Balenciaga se encontró en una posición imposible. Él había sido la encarnación más pura del estilo de gobierno de Fidel: la inmediatez, la confianza, la acción directa. Todo su poder provenía de su capacidad para ejecutar órdenes sin esperar procedimientos, para traducir las ideas del comandante en hechos concretos. Pero en la nueva etapa, esa virtud dejó de ser un valor y empezó a verse como una debilidad. Raúl, formado durante décadas al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, consideraba que el Estado debía funcionar con disciplina, con previsión y con estructura. No podía depender de la voluntad espontánea de un solo hombre, ni de un grupo informal que actuara al margen de los ministerios. Desde su punto de vista, el grupo de apoyo al comandante en jefe, del cual Balenciaga era una pieza clave, representaba precisamente eso: un sistema de decisiones paralelas, un residuo del estilo personalista que él buscaba superar. Los cambios comenzaron de forma discreta. Algunas reuniones dejaron de convocarse, ciertas comunicaciones se centralizaron bajo nuevos departamentos, y los canales de acceso al despacho del comandante empezaron a cerrarse. Lo que antes era una red viva de contactos y coordinación directa se transformó en un corredor vacío. Balenciaga seguía en su puesto, con su título intacto, pero el flujo de poder que había alimentado su autoridad se estaba apagando poco a poco. En su entorno se respiraba una sensación de transición controlada, una especie de reorganización que, sin decirlo, estaba desmantelando la estructura que lo había hecho poderoso. Fidel, aunque convaleciente, seguía interesado en los asuntos del país. Leía informes, enviaba notas escritas y mantenía conversaciones privadas con algunos colaboradores. Pero cada vez más, la toma de decisiones pasaba a manos de su hermano. Y con ello, los hombres que habían formado parte del círculo más cercano de Fidel comenzaron a percibir que su influencia ya no era la misma. Lo que antes era autoridad derivada de la confianza personal se transformó en un recuerdo del pasado. A medida que Raúl consolidaba su control, las reglas del juego cambiaban. Ya no bastaba con haber sido leal. Ahora había que demostrar utilidad dentro del nuevo orden. El contraste entre ambos estilos se reflejaba también en los símbolos. Mientras Fidel prefería los discursos improvisados, los recorridos por el país y los contactos directos con la población, Raúl apostaba por las reuniones planificadas, los reportes escritos y los acuerdos institucionales. El liderazgo pasaba del carisma a la estructura, del impulso al método, del comandante inspirador al administrador pragmático. Para muchos dentro del partido este cambio resultó necesario. Para otros, significó la pérdida del espíritu original de la revolución. Pero para Balenciaga, significó algo más personal: el comienzo del final de su carrera. A finales de 2006 y durante los primeros meses de 2007, el poder real comenzó a desplazarse definitivamente hacia las manos de Raúl. Las reuniones del Consejo de Estado se hicieron más frecuentes y más formales, y los ministerios que antes dependían de la supervisión directa de Fidel empezaron a responder al nuevo esquema de mando. En ese nuevo orden, no había lugar para intermediarios que no pertenecieran a la estructura oficial. El despacho del comandante, que durante años había sido el epicentro del poder, comenzó a reducirse a un espacio simbólico. Balenciaga seguía allí, pero su papel era cada vez más ceremonial. El cambio no pasó desapercibido para nadie. Los viejos comandantes de la revolución, acostumbrados a la autoridad de Fidel,
observaban el ascenso de Raúl con una mezcla de respeto y cautela. Los jóvenes cuadros, en cambio, percibían que el futuro ya no dependía de la cercanía con el líder histórico, sino de la capacidad de adaptarse a un sistema más burocrático y más institucional. El carisma dejaba de ser el principal motor de legitimidad. Ahora lo era la obediencia a las normas. En ese nuevo paradigma, figuras como Balenciaga, que habían construido su identidad en torno a la fidelidad personal, se quedaban sin espacio político. El propio Raúl entendía que para consolidar su autoridad debía marcar distancia con los métodos de su hermano. No podía permitirse la coexistencia de dos centros de poder, uno formal, que él controlaba, y otro emocional, que todavía orbitaba alrededor del nombre de Fidel. Para lograr esa transición sin fracturas, era necesario desactivar lentamente el grupo de apoyo y neutralizar a quienes lo habían dirigido. No se trataba de un castigo inmediato, sino de una estrategia cuidadosamente planificada para reordenar el mapa interno del poder. Y aunque en aquel momento pocos lo sospechaban, esa decisión sellaría el destino de toda una generación de dirigentes jóvenes que habían crecido bajo la sombra del comandante. En ese proceso, Carlos Balenciaga se convirtió en una figura ambigua, demasiado cercano al viejo líder para ser ignorado, pero demasiado identificado con el pasado para ser parte del futuro. Su lealtad, que durante años había sido su escudo, empezaba a verse como una amenaza potencial para la estabilidad del nuevo mando. No había cometido errores visibles ni desobedecido órdenes, pero en política, especialmente en una estructura tan cerrada, no siempre es necesario un error para caer. A veces basta con representar lo que el sistema ya no necesita. Y Balenciaga representaba precisamente eso. El último vestigio del poder carismático de Fidel, dentro de un aparato que ahora se movía hacia la institucionalidad militar de Raúl. Así, sin escándalo ni ruptura abierta, comenzó el declive de un hombre que había estado a escasos metros del poder absoluto. Los pasillos del Palacio de la Revolución seguían siendo los mismos, pero el aire ya no era igual. La presencia de Raúl se hacía más fuerte, los viejos símbolos del liderazgo histórico se retiraban discretamente, y la nueva etapa, más sobria y controlada, se instalaba sin necesidad de grandes gestos. Era el fin del tiempo de los intérpretes personales, de los secretarios que hablaban al oído del líder. Comenzaba la era de los comités, de los informes, de las cadenas de mando y de las decisiones colegiadas. En ese punto, Carlos Balenciaga seguía sin saber que el sistema, silenciosamente, ya había decidido su destino. No sería derrocado de inmediato ni señalado públicamente, pero su lugar en el esquema de poder estaba condenado a desaparecer. La lógica del nuevo tiempo no admitía zonas grises, y él, que había vivido entre la confianza y la discreción, se encontraba justo en medio de ellas. Su historia, que hasta entonces había sido la de un ascenso ejemplar, estaba a punto de transformarse en la crónica de una caída. Y esa caída comenzaría, irónicamente, con una fiesta. El año era 2006, y Cuba vivía días de expectación contenida. Fidel Castro se recuperaba lentamente de su operación. Raúl consolidaba su autoridad interina y el país se mantenía suspendido en una calma vigilante, como si el tiempo estuviera detenido entre dos liderazgos. Era un momento en el que cada gesto tenía peso político, en el que la austeridad y la prudencia eran parte del mensaje de estabilidad que se quería transmitir. En ese clima de silencio y transición, una simple celebración privada se convertiría en el detonante de una caída que nadie había previsto. Apenas habían pasado unas semanas desde que Carlos Balenciaga leyó la proclama que anunciaba la delegación temporal de poderes. A los ojos del pueblo, seguía siendo la voz del comandante, el hombre que había representado la continuidad en medio de la incertidumbre. Pero dentro del sistema su papel ya empezaba a ser ambiguo. Su despacho seguía activo, pero con menos influencia. Sus llamadas aún eran atendidas, aunque con un tono distinto. La nueva estructura de poder, más jerárquica y controlada, comenzaba a establecer sus propios límites, y Balenciaga, acostumbrado a la cercanía y a la acción directa, se movía en un terreno cada vez más peligroso, el de la nostalgia del poder. Fue entonces cuando cometió lo que muchos describirían después como su gran error. En septiembre de 2006, Balenciaga decidió celebrar su cumpleaños. A primera vista, nada extraordinario. Un hombre joven, funcionario de alto nivel, que quería compartir una noche con amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, el problema no fue la fiesta en sí, sino el lugar y el momento. La celebración tuvo lugar nada menos que en una sala del Palacio de la Revolución,
el mismo edificio que simbolizaba la sobriedad y el rigor del poder cubano. Mientras Fidel convalecía en un hospital, su secretario personal, el rostro que había anunciado su enfermedad, organizaba una fiesta en el centro neurálgico del estado. La noticia inevitablemente corrió de boca en boca. En un entorno donde todo se observa, donde los rumores son casi una institución, aquella escena se volvió tema de conversación entre funcionarios y cuadros del partido. Se decía que había música, risas, brindis y un ambiente de ligereza que contrastaba violentamente con la solemnidad de aquellos días. Algunos testigos aseguraron que hubo fotos, otros que se exageró la magnitud del evento. Pero el hecho esencial era imposible de negar. Se había roto la línea de decoro. Cuando Raúl Castro se enteró, su reacción fue inmediata y furiosa. Para él, aquel gesto no era una simple imprudencia, sino una falta de respeto, una señal de frivolidad en el peor momento posible. La moral revolucionaria exigía sobriedad, disciplina y sentido del deber, especialmente de quienes habían estado cerca del comandante. Aquella fiesta, en medio de la convalecencia de Fidel, se interpretó como un acto de insensatez política. Raúl lo calificó de indecente, una palabra dura en el vocabulario del poder cubano, que suele preferir los eufemismos. Ese fue, simbólicamente, el primer clavo en el ataúd político de Carlos Balenciaga. Lo que para algunos había sido un simple exceso de confianza se convirtió en el pretexto perfecto para comenzar su marginación. En los pasillos del palacio los comentarios se multiplicaron. Algunos decían que Balenciaga se había vuelto arrogante, que disfrutaba demasiado de los privilegios, que se había acostumbrado al poder con una ligereza impropia de un revolucionario. Otros, más prudentes, callaban, sabiendo que en Cuba el silencio suele ser la mejor forma de supervivencia. A partir de entonces, su nombre empezó a circular, acompañado de rumores maliciosos. Se hablaba de fiestas privadas, de un comportamiento poco ejemplar, de amistades inconvenientes. En la política cubana, los rumores son una herramienta, una forma sutil de erosionar la imagen de alguien antes de que llegue la orden oficial de destituirlo. La maquinaria de la sospecha comenzó a girar. En cuestión de semanas, lo que había sido un gesto torpe se transformó en una narrativa de decadencia moral, y en un sistema donde la imagen de pureza revolucionaria es esencial, eso equivale a una sentencia. Pero la fiesta no fue la causa real de su caída, sino la excusa necesaria para justificar una operación que ya se estaba gestando. El nuevo liderazgo necesitaba desmantelar las estructuras personales que aún orbitaban en torno a Fidel, y la figura de Balenciaga, por su cercanía y visibilidad, era el punto de partida ideal. Lo que siguió fue una serie de movimientos internos cuidadosamente orquestados. Primero, se redujeron sus apariciones públicas, luego se limitaron sus funciones. Sus subordinados comenzaron a recibir instrucciones desde otros canales, y poco a poco, el jefe de despacho del comandante en jefe fue quedando solo. Sin embargo, el aparato político cubano rara vez actúa de forma improvisada. Los servicios de inteligencia y contrainteligencia, que ya estaban plenamente bajo control de Raúl, comenzaron a vigilar sus comunicaciones. Según varios testimonios posteriores, los teléfonos de Balenciaga fueron intervenidos. No se trataba solo de monitorear sus contactos, sino de descubrir con quién hablaba, qué decía, y si, entre sus conversaciones, aparecían señales de descontento o de deslealtad hacia la nueva dirección. Las autoridades buscaban una justificación sólida, algo más grande que una fiesta, algo que les permitiera presentarlo como un problema político, no solo disciplinario. Mientras tanto, la rumorología crecía. Algunos sectores del partido empezaron a usar su nombre como símbolo del exceso, del cuadro joven que había olvidado la sobriedad de los tiempos fundacionales. Lo que una vez fue admiración se transformó en distancia, y la distancia en sospecha. En los regímenes donde el poder depende de la confianza absoluta, la sospecha es una forma de muerte política. Y Balenciaga ya había sido marcado. La caída no ocurrió de un día para otro. Durante meses se mantuvo en una especie de limbo, ni destituido oficialmente ni plenamente activo. Asistía a las reuniones, pero su voz ya no era escuchada. Firmaba documentos menores, pero las decisiones importantes pasaban por otras manos. Era como un actor que seguía en el escenario mientras la obra ya había cambiado de guión. Lo que no sabía era que su nombre pronto aparecería ligado a un escándalo que trascendería su propia historia. Las escuchas telefónicas que comenzaron con él llevarían, sin que nadie lo sospechara aún, a los hombres más poderosos de la generación de relevo.
Carlos Laje y Felipe Pérez Roque. Pero antes de llegar a ellos, el sistema necesitaba cerrar el círculo sobre su primer objetivo. La imagen pública de Balenciaga fue cuidadosamente desmantelada. La prensa oficial que antes mencionaba su nombre en actos protocolares dejó de hacerlo. Su rostro desapareció de los noticieros y su presencia, siempre discreta, se volvió invisible. No hubo comunicados, ni acusaciones formales, ni discursos de condena. Simplemente dejó de existir políticamente. En la práctica, su salida ya estaba decidida. Solo faltaba encontrar el motivo perfecto para presentarla como un acto de justicia revolucionaria. Así comenzó el segundo acto de su caída, el que ya no se limitaría a una imprudencia o a un rumor, sino que involucraría a toda una red de poder. Lo que en un principio parecía un simple episodio de indiscreción, acabaría desatando la purga más importante de la era post-Fidel, una operación que redefiniría los límites del poder en Cuba y marcaría el destino de toda una generación. El hilo que los investigadores empezaron a seguir en las escuchas de Balenciaga los conduciría, paso a paso, hacia los nombres que pronto caerían con él. Pero esa parte, la más explosiva, comenzaría con otro personaje, casi invisible, que se movía entre empresarios, diplomáticos y ministros, un hombre llamado Conrado Hernández. Cuando los servicios de inteligencia cubanos empezaron a interceptar las comunicaciones de Carlos Balenciaga, lo hicieron con un propósito claro: determinar si aquel joven que había estado tan cerca del comandante seguía siendo confiable en el nuevo orden. La vigilancia era un procedimiento habitual en las transiciones de poder, pero en este caso tenía una connotación especial. Balenciaga no era un funcionario cualquiera, era el hombre que conocía los secretos más íntimos del Estado, el que había estado a escasos metros de Fidel durante los días más delicados de su vida política. Cualquier palabra fuera de tono, cualquier comentario interpretado como una crítica, podía sellar su destino. Sin saberlo, se encontraba en el centro de una red de micrófonos, informes y sospechas que pronto se extendería mucho más allá de su persona. Las escuchas comenzaron a revelar un panorama que los nuevos dirigentes no esperaban. En una de esas grabaciones, la contrainteligencia detectó el nombre de un empresario con conexiones insólitas: Conrado Hernández. Era delegado del gobierno vasco en La Habana, un hombre con fama de sociable, de moverse con soltura entre diplomáticos, ministros y nuevos empresarios del Estado. Organizador de cenas, anfitrión de reuniones informales, Conrado se había convertido en una figura puente entre el mundo político y el económico, entre la diplomacia y la nueva élite de tecnócratas cubanos. A ojos del régimen, alguien así merecía atención. A través de las conversaciones interceptadas a Balenciaga, los investigadores descubrieron que Conrado mantenía contactos frecuentes con varios altos funcionarios, y eso bastó para colocarle bajo la lupa. El seguimiento a Conrado fue rápido y meticuloso. Agentes de contrainteligencia comenzaron a registrar sus movimientos, sus llamadas, sus encuentros. Lo que al principio parecía un caso de vigilancia rutinaria, pronto se transformó en una operación de mayor envergadura. En las reuniones que se celebraban en su casa, en un barrio acomodado de La Habana, no solo participaban diplomáticos y empresarios extranjeros, sino también algunas de las figuras más prometedoras del aparato político cubano. Entre los asistentes habituales estaban Carlos Laje, vicepresidente del Consejo de Estado, y Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, los dos hombres que durante años habían sido considerados los herederos naturales de Fidel Castro. Para los servicios de seguridad, aquello fue una señal alarmante. Laje y Pérez Roque eran los delfines del sistema, los cuadros jóvenes en los que Fidel había depositado su esperanza de continuidad. Pero las grabaciones obtenidas en esas reuniones mostraban un tono inesperado. En un ambiente relajado, con copas de vino y conversaciones informales, los futuros sucesores hablaban con una franqueza peligrosa. Comentaban decisiones de Estado, criticaban a algunos dirigentes históricos y, en ocasiones, dejaban entrever frustraciones y ambiciones personales. Lo que para ellos eran simples desahogos entre conocidos, para la contrainteligencia se convirtió en material explosivo. A medida que se acumulaban las grabaciones, los analistas comenzaron a tejer un relato. Según los informes, en aquellas reuniones se discutían temas sensibles de política interna, se hacían bromas sobre figuras del poder y se cuestionaban decisiones recientes. Incluso se hablaba de posibles reformas y de cómo debería ser el país en una nueva etapa. En cualquier otro contexto, esas conversaciones podrían haber pasado como opiniones privadas. Pero en la Cuba de 2007,
donde la lealtad absoluta era la piedra angular del sistema, eran evidencias de desviación ideológica. El nombre de Balenciaga seguía apareciendo en los reportes, aunque su papel en la trama era más bien el de un vínculo indirecto, el punto de partida de una investigación que ya había tomado vida propia. Los verdaderos objetivos se habían desplazado hacia arriba. Ahora el interés estaba centrado en aquellos dos hombres que representaban el futuro del país, los que muchos veían como el relevo natural del liderazgo histórico. Y paradójicamente, las grabaciones que los comprometían provenían de una operación iniciada para vigilar a un asistente ya casi olvidado. La situación alcanzó un punto crítico cuando la contrainteligencia presentó a Raúl Castro un informe con un hallazgo que cambiaría todo el curso de los acontecimientos. En el documento se afirmaba que Conrado Hernández no era solo un empresario bien relacionado, sino un presunto agente del Centro Nacional de Inteligencia de España, el CNI. Según esa versión, había utilizado su posición como delegado del gobierno vasco para obtener información confidencial del entorno político cubano y transmitirla al extranjero. La acusación, de ser cierta o no, tenía un peso devastador. De un momento a otro, lo que parecía una red de amistades y confidencias se transformó en un caso de espionaje. En los días siguientes, la maquinaria del Estado se puso en marcha. Conrado fue arrestado en el aeropuerto de La Habana cuando intentaba viajar a España, y sus contactos fueron inmediatamente interrogados. Entre ellos, por supuesto, estaban Carlos Lage y Felipe Pérez Roque. La caída de estos dos hombres fue tan fulminante como inesperada. Hasta ese momento, eran las figuras más visibles del relevo político, los símbolos de la juventud en el poder, los funcionarios que hablaban de eficiencia, de modernización, de cambio generacional, pero de la noche a la mañana se convirtieron en el centro de un escándalo sin precedentes. El 2 de marzo de 2009, el Consejo de Estado anunció una profunda remodelación del gobierno. Lage y Pérez Roque fueron destituidos de todos sus cargos, y Carlos Balenciaga, que aún figuraba en el Consejo de Estado, fue oficialmente removido de su puesto. El terremoto político había sido completo. En los despachos del poder se hablaba de traición, de infiltración extranjera, de ambiciones personales. En la prensa oficial las referencias eran vagas, pero el mensaje era claro. El país había sido víctima de una conspiración moral y política que debía ser erradicada. Lo que pocos sabían era que detrás de esa purga monumental había también un cálculo político frío. Raúl Castro necesitaba consolidar su liderazgo sin sombras, sin herederos de la era de su hermano que pudieran disputarle autoridad. Los delfines de Fidel, formados bajo su protección y acostumbrados a la relación directa con el comandante, representaban un modelo de poder que ya no encajaba en el nuevo sistema. Su caída no fue solo un castigo por la imprudencia o el supuesto espionaje. Fue el acto simbólico que selló el fin de la generación del relevo que Fidel había intentado construir. Para Carlos Balenciaga, el episodio fue la sentencia definitiva. Aunque no fue acusado públicamente de traición ni de espionaje, su nombre quedó ligado a la red de escuchas que destapó el escándalo. Su caída fue silenciosa, pero total. En apenas 3 años, había pasado de ser la voz del comandante en jefe, el hombre que representó la continuidad del liderazgo histórico, a convertirse en un funcionario relegado, vigilado y sin espacio político. En los pasillos del poder, nadie volvió a pronunciar su nombre. Su historia se desvaneció del discurso oficial como si nunca hubiera existido. Sin embargo, para los observadores y estudiosos del sistema cubano, su caso seguía siendo clave para entender la mecánica interna del poder. Las escuchas a Balenciaga, la figura ambigua de Conrado Hernández y la caída de Lage y Pérez Roque no fueron hechos aislados. Formaron parte de una misma operación política destinada a limpiar el terreno, a eliminar los vestigios del liderazgo personalista de Fidel y a establecer una autoridad basada en la lealtad institucional a Raúl. Era la transición definitiva del carisma a la estructura, del mito a la jerarquía. Y su costo fue la desaparición política de toda una generación. El 2 de marzo de 2009, Cuba amaneció con un anuncio escueto, casi aséptico, publicado en los medios oficiales. El Consejo de Estado había realizado una reestructuración del gobierno y varios funcionarios habían sido liberados de sus cargos. Detrás de esa frase fría y burocrática se escondía un terremoto político. En una sola noche, Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y Carlos Balenciaga, los 3 nombres más visibles de la generación de relevo de Fidel, habían sido apartados del poder.
Lo que para el público fue una nota de prensa, dentro del sistema se vivió como una purga total. La generación que durante años se había presentado como el futuro de la revolución acababa de ser borrada del mapa político. La magnitud del golpe no radicaba solo en los nombres, sino en el mensaje. Lage había sido el arquitecto de las reformas económicas de los 90, un político pragmático, disciplinado, respetado incluso por los sectores más conservadores. Pérez Roque, por su parte, era el canciller más joven en la historia de la revolución. Un hombre elocuente, carismático, cercano a Fidel y admirado por la juventud. Y Balenciaga, aunque menos visible, simbolizaba la lealtad absoluta, la continuidad directa del comandante. Juntos representaban la promesa de una nueva etapa, un puente entre la vieja guardia y el futuro. Pero a ojos de Raúl Castro eran algo distinto, una red de lealtades heredadas, una estructura paralela que debía ser desmantelada para que el nuevo mando pudiera afirmarse sin sombras. Lo que siguió fue un proceso de humillación cuidadosamente orquestado. Días después del anuncio, Raúl convocó una reunión del Buró Político y de los altos cuadros del Partido Comunista en el Palacio de la Revolución. No era una reunión ordinaria. En aquella sala, bajo un silencio tenso, se proyectó un video que quedaría en la memoria de todos los presentes. Era un montaje preparado por la contrainteligencia con extractos de las escuchas, grabaciones de voz, imágenes y confesiones. En él se mostraban fragmentos de las conversaciones de Lage y Pérez Roque en las reuniones organizadas por Conrado Hernández. Los dos hombres aparecían riendo, haciendo comentarios sobre otros dirigentes, cuestionando decisiones, expresando ambiciones personales. En un sistema que había hecho del sacrificio y la modestia una virtud política, aquel video equivalía a una condena pública. Raúl Castro no necesitó levantar la voz. Dejó que las imágenes hablaran por sí solas. Luego, con un tono pausado, explicó que el país había sido víctima de la falta de ética de algunos cuadros que, cegados por la ambición, habían olvidado los principios revolucionarios. No se trataba, dijo, de un asunto personal, sino de una cuestión moral y de Estado. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevió a intervenir. Nadie preguntó. En Cuba, cuando el poder decide que alguien ha caído, el silencio es la única respuesta posible. Poco después, el propio Fidel Castro, aunque ya retirado de la vida pública, publicó una reflexión en el diario Granma. Sin mencionar nombres directamente, escribió que algunos compañeros habían sucumbido ante las mieles del poder. Era la estocada final. Con esa frase, el líder histórico validaba simbólicamente la purga que su hermano había ejecutado. Para la opinión pública, no quedaban dudas. Los hombres que habían estado destinados a continuar la obra del comandante habían traicionado su confianza. La condena no fue judicial ni carcelaria. Fue moral y política, y en Cuba, ese tipo de condena es irreversible. La purga no solo eliminó a 3 individuos, sino que redefinió las reglas del juego dentro del poder. A partir de ese momento, la lealtad personal a Fidel dejó de ser una garantía. La única lealtad válida era la institucional, la que pasaba por la jerarquía militar y el control de Raúl. Con la salida de Lage, Pérez Roque y Balenciaga, se cerró definitivamente la puerta a cualquier liderazgo alternativo. La generación que Fidel había preparado con tanto cuidado para heredar la revolución fue sacrificada en nombre de la estabilidad. La revolución ya no necesitaba herederos carismáticos, sino administradores obedientes. En los meses siguientes, la maquinaria propagandística se encargó de consolidar la narrativa oficial. En los círculos internos del partido se repetía que la purga había sido un acto de justicia, una limpieza moral necesaria para preservar la pureza de la revolución. En privado, sin embargo, muchos sabían que se trataba de una jugada política precisa, ejecutada con frialdad quirúrgica. Raúl Castro había conseguido lo que necesitaba: eliminar los restos del liderazgo emocional de su hermano y establecer un mando vertical, basado en la disciplina y en el control absoluto de las instituciones. El impacto en la clase dirigente fue inmediato. Los cuadros medios, los jóvenes funcionarios que alguna vez habían admirado a los llamados delfines, entendieron el mensaje sin necesidad de explicaciones. Nadie estaba a salvo. El poder en Cuba no se compartía, no se heredaba, no se discutía, solo se obedecía. Los ministros comenzaron a actuar con cautela extrema, cuidando cada palabra, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como vanidad o deseo de protagonismo.
La caída de Balenciaga Lage y Pérez Roque se convirtió en una lección ejemplar, un recordatorio de que la revolución no toleraba ambición personal. Para Carlos Balenciaga, la purga fue el cierre silencioso de su historia. No hubo acusaciones formales, ni juicios, ni prisión. Su castigo sería otro, el olvido. Se le aplicó lo que en el argot político cubano se conoce como el Plan Pijama, una forma de exilio interno reservada para los caídos en desgracia. Se trataba de una especie de jubilación forzada, una muerte civil que los alejaba del poder sin convertirlos en mártires. En cuestión de semanas, el hombre que había estado en el centro de todas las decisiones del país fue trasladado a un puesto administrativo en la Biblioteca Nacional José Martí, en La Habana. Su nueva tarea: redactar un estudio sobre la historia del papel moneda durante la Revolución Francesa. La ironía era tan evidente como cruel. El que había manejado documentos secretos del Estado ahora pasaba sus días revisando billetes antiguos, rodeado de polvo y silencio. Su mundo de llamadas urgentes, escoltas y reuniones con ministros había desaparecido por completo. En los pasillos de la biblioteca, pocos se atrevían a saludarlo. Sabían que, en la política cubana, acercarse a alguien caído en desgracia podía ser visto como un gesto de deslealtad. Así, Carlos Balenciaga se convirtió en un fantasma. Vivo, pero invisible, presente, pero borrado. Con el tiempo, la purga de 2009 se consolidó como un punto de no retorno. Fue la frontera entre dos épocas. Con ella terminó el tiempo de los revolucionarios carismáticos, de los discursos improvisados, de las decisiones personales. Comenzó la era de los comités, de los informes, de la administración meticulosa del poder. El sistema se cerró sobre sí mismo, blindado por la lealtad institucional y por el miedo. Nadie volvió a hablar públicamente de Carlos Balenciaga, ni de Carlos Lage, ni de Felipe Pérez Roque. Eran los nombres prohibidos, los recordatorios de un futuro que había sido cancelado. Después de la tormenta de 2009, el país volvió a la calma aparente. Las calles siguieron su ritmo, los discursos oficiales recuperaron su tono habitual y la vida institucional continuó como si nada hubiese ocurrido. Pero en los pasillos del poder el vacío era palpable. Donde antes había jóvenes prometedores y rostros de renovación, solo quedaban silencios y cautela. La caída de aquellos tres hombres, Lage, Pérez Roque y Balenciaga, había dejado una marca profunda, no por lo que se dijo oficialmente, sino por lo que ya no se podía decir. Era la victoria definitiva del orden sobre la ambición, del silencio sobre la palabra, del sistema sobre los individuos. El Plan Pijama, aplicado a Balenciaga, simbolizaba ese nuevo modo de castigo. No se trataba de prisiones ni de juicios, sino de una forma más sofisticada de anulación, el destierro dentro del propio país. Al funcionario caído se le conservaba el salario, se le asignaba un trabajo inocuo y se le permitía seguir viviendo en su casa, pero sin voz, sin acceso, sin influencia. Era una muerte en vida, una existencia suspendida entre la obediencia y el olvido. Quien alguna vez había controlado la agenda del comandante en jefe, ahora pasaba sus días rodeado de libros antiguos, documentos amarillentos y el eco de un pasado que ya no se podía mencionar. Balenciaga, que en otro tiempo fue el guardián del despacho más poderoso de Cuba, quedó reducido a un símbolo de advertencia. Nadie lo atacó públicamente, pero todos entendieron el mensaje. En el lenguaje del poder cubano, el silencio vale más que cualquier acusación. El hecho de que siguiera vivo, empleado, pero invisibilizado, servía como recordatorio de que el sistema no necesitaba destruir físicamente a sus disidentes internos. Bastaba con borrarlos del relato. En una estructura donde la historia oficial se escribe día a día, no existir en ella es el castigo más severo. Los años pasaron y el nombre de Carlos Balenciaga desapareció de los informes, de las actas, de los medios. En su lugar, una nueva generación de burócratas, sin rostro, ocupó los cargos que antes parecían reservados para los herederos carismáticos de Fidel. Ya no se hablaba de continuidad en términos personales, sino institucionales. El poder dejó de ser una historia de hombres y se convirtió en una historia de estructuras. Era el triunfo del modelo que Raúl Castro había imaginado. Un Estado sin figuras insustituibles, un liderazgo sin brillo, pero estable. En ese contexto, la figura de Balenciaga adquirió una dimensión casi poética. Su destino, redactando estudios sobre el papel moneda de la Revolución Francesa, parecía una metáfora perfecta del ciclo del poder. Quien alguna vez tuvo en sus manos los secretos de un Estado revolucionario,
Ahora analizaba los documentos de otra revolución lejana, extinguida hace siglos. Era como si la historia le devolviera, en forma de ironía, una lección sobre la fugacidad del protagonismo y la fragilidad de la lealtad. A diferencia de otros caídos, Carlos Balenciaga nunca intentó volver. No dio entrevistas, no escribió memorias, no buscó rehabilitación. Se sumergió en la discreción absoluta, cumpliendo con el papel que el sistema le había asignado, el del hombre neutralizado. Su silencio se volvió parte del paisaje político cubano, un silencio que pesaba más que 1000 discursos. En esa quietud forzada, su figura quedó suspendida entre el recuerdo y la invisibilidad, como si su vida entera se hubiese convertido en una advertencia. La historia, sin embargo, no lo olvidó por completo. Los analistas, los estudiosos, los que tratan de entender cómo funcionan las transiciones del poder en los regímenes cerrados, ven en su caso una fábula moderna sobre la lealtad y el peligro de la proximidad al trono. Balenciaga fue el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la autoridad depende de un solo hombre. Mientras Fidel estuvo activo, su poder fue inmenso, casi absoluto. Pero cuando el líder desapareció del escenario, su influencia se evaporó con él. En sistemas personalistas, el poder no se hereda, se disuelve. Y esa fue, tal vez, la lección más dura de su historia. Su caída, como la de Ícaro, fue el resultado de haber volado demasiado cerca del sol. La misma cercanía que lo elevó terminó por consumirlo. Su carrera fue la parábola del sistema que lo creó, brillante, disciplinado, eficaz, pero incapaz de sobrevivir sin la figura central que lo sostenía. En el momento en que el comandante dejó de gobernar, el universo de Balenciaga se derrumbó. Lo que vino después fue solo la sombra de aquel esplendor. Una vida de rutina, de lecturas y de obediencia silenciosa. Hoy, su nombre apenas se menciona, pero su historia sigue flotando como un eco entre los que estudian la era de Fidel y la consolidación del poder de Raúl. Representa el punto exacto donde una época termina y otra comienza, el instante en que la pasión se transforma en estructura y el mito en burocracia. Carlos Balenciaga no fue un traidor ni un héroe. Fue una víctima del sistema que ayudó a sostener, un engranaje que cumplió su función hasta el final y luego fue reemplazado sin ceremonia. Su destino final, aislado, tranquilo, olvidado, es también la advertencia universal de que en los regímenes personalistas la proximidad al poder es al mismo tiempo el mayor privilegio y el mayor peligro. Quien está demasiado cerca del fuego termina inevitablemente quemado. Así, su historia no solo pertenece a Cuba, sino a todos los lugares donde el poder se concentra en una sola voz. Es la historia de la obediencia que se convierte en condena, de la fidelidad que se paga con silencio, del hombre que fue el eco del comandante y acabó siendo el eco de sí mismo. Y tal vez por eso, aunque su nombre ya no aparezca en los titulares, Carlos Balenciaga sigue habitando la memoria de Cuba como un espectro tranquilo, el recordatorio de un futuro que nunca fue, de una lealtad que lo fue todo y al mismo tiempo no fue suficiente.